Guía de Estudio de Psicofarmacología 2. ¿Qué es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es la explicación detallada de cómo un fármaco interactúa a nivel molecular para producir un efecto en el organismo. Es, esencialmente, el cómo y el dónde actúa el medicamento para lograr su objetivo terapéutico. Entre esos fármacos podemos encontrar los antidepresivos. Son un grupo de fármacos que actúan como agentes reguladores del estado de ánimo. Se consideran inhibidores porque su función principal es bloquear la mayor parte de los recaptadores, lo que provoca que los neurotransmisores se queden acumulados en los espacios sinápticos. Su objetivo es implicar, aplacar y regular la serotonina a nivel posináptico, que a su vez se dividen en varios subgrupos, entre ellos tricíclicos. Son un grupo de fármacos de primera generación o típicos, utilizados para el tratamiento de la depresión mayor y otros trastornos del dolor. Su función principal es actuar como inhibidores de la recaptación, lo que significa que impiden que neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina regresen a la neurona que los liberó. Al bloquear este proceso, el fármaco permite que estas sustancias permanezcan más tiempo en el espacio sináptico, aumentando la comunicación entre las células nerviosas para mejorar el estado de ánimo. A diferencia de los tricíclicos, estos afectan principalmente a la serotonina y no a otros neurotransmisores como la norepinefrina, lo que los vuelve la elección principal para problemas de ansiedad. Y cabe mencionar que fármacos como la reboxetina hacen lo mismo que los ISRs, pero actúan específicamente con la noradrenalina. El proceso de comunicación neuronal afectado por estos fármacos se resume así. Liberación. La neurona presináptica libera el neurotransmisor al espacio sináptico. Recaptación. Normalmente, la neurona recicla el exceso de neurotransmisor transportándolo de vuelta. Acción del fármaco. El antidepresivo bloquea ese transporte de vuelta, recaptación. Resultado final. El neurotransmisor se acumula en el espacio sináptico, estimulando continuamente a la neurona posináptica para regular el ánimo. Este otro fármaco actúa como un agente que ayuda a estabilizar el estado emocional. Mecanismo de inhibición. Se le llama inhibidor porque su función principal es bloquear los receptores encargados de recoger los neurotransmisores. Efecto en el cerebro. Al bloquear estos receptores, hace que la serotonina y la norepinefrina se queden acumuladas en los espacios sinápticos. El proceso paso a paso. Liberación. La neurona presináptica libera dos sustancias, serotonina y norepinefrina, las cuales estimulan a la siguiente neurona. Recaptación natural. Normalmente, estas sustancias regresan a su neurona de origen para ser recicladas o destruidas por la enzima MAO. Intervención del IRSN. El fármaco se sitúa en los transportadores de recaptación y los bloquea. Resultado. Al estar el camino de regreso cerrado, queda más serotonina y norepinefrina disponible en el espacio sináptico para enviar mensajes de bienestar entre las células nerviosas. ¿Y qué es la enzima MAO? Pues es una proteína especializada que funciona como el centro de reciclaje o trituradora interno de la neurona. Su función principal es mantener el equilibrio de los químicos cerebrales. Ubicación. Se encuentra dentro de la neurona presináptica. Función biológica. Una vez que los neurotransmisores, como la serotonina y la norepinefrina, son transportados de vuelta al interior de la neurona, proceso de recaptación, la MAO se encarga de descomponerlos. Resultado de su acción. Transforma los neurotransmisores activos en metabolitos inactivos, es decir, los deja sin poder de acción para que ya no envíen mensajes. Esta hormona es el objetivo directo de los fármacos llamados inhibidores de la monoaminooxidasa. Al destruir o dejar sin poder a esta enzima, el fármaco evita que los neurotransmisores sean descompuestos. Esto provoca que haya más disponibilidad de serotonina y noradrenalina para ser liberadas nuevamente al cerebro. IMAO. Mecanismo de acción. Los IMAO actúan destruyendo o dejando sin poder de acción a la enzima encargada de procesar los neurotransmisores. Alcance. Su efecto impacta directamente sobre la serotonina, noradrenalina, norepinefrina, entre otros. El proceso en la sinapsis, a diferencia de los grupos anteriores que bloqueaban tuberías transportadores, los IMAO atacan al triturador de la célula. Liberación y recaptación. El proceso inicia igual. Las neuronas liberan neurotransmisores que luego son transportados de vuelta a la neurona presináptica, recaptación. El rol de la MAO. Normalmente, una vez dentro de la neurona, una enzima llamada MAO descompone los neurotransmisores en metabolitos inactivos, los destruye. Intervención del IMAO. El fármaco inhibe, bloquea, la actividad de estas enzimas MAO. Resultado final. Al evitar la descomposición, se impide que los neurotransmisores sean destruidos, lo que aumenta su disponibilidad y concentración para ser liberados nuevamente al espacio sináptico. Consideraciones críticas. Incidencia de interacciones. No suelen ser la primera opción de tratamiento debido a que presentan una alta incidencia de interacciones con otros fármacos y, muy importante, con ciertos alimentos.
Efectos secundarios. Estas interacciones pueden provocar efectos secundarios significativos. NASA. Los NASA, antidepresivos noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos, son un grupo más moderno y actúan de una forma muy ingeniosa. Definición y significado. El acrónimo significa antidepresivos noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos, y su función, al igual que los anteriores, es actuar como un regulador del estado de ánimo. El fármaco más conocido de este grupo es la mirtazapina. Mecanismo de acción, diferente a los demás, a diferencia de los ISOs o los tricíclicos, los NASA no tapan las tuberías de recaptación. Su estrategia es actuar sobre los frenos de la neurona. Bloqueo de receptores alfa-2. Imagina que la neurona tiene unos sensores receptores alfa-2, que, cuando detectan mucha actividad, mandan una señal para frenar la liberación de neurotransmisores. El efecto NASA. El fármaco bloquea esos sensores, los frenos. Resultado. Como el freno está bloqueado, la neurona libera mucha más cantidad de noradrenalina y serotonina de forma natural. ¿Por qué se llaman específicos? Se llaman específicos porque, aunque aumentan la serotonina, bloquean ciertos receptores de serotonina que causan efectos molestos, como náuseas o ansiedad. Esto hace que la serotonina solo vaya a los receptores que sí nos interesan para mejorar el ánimo. Si la regulación del ánimo no se logra tras 2 intentos con diferentes familias de fármacos, se entra en la fase de resistencia, donde se debe optimizar, cambiar, combinar o aumentar la medicación bajo estricta vigilancia. Vías dopaminérgicas y funciones cerebrales. Dopamina, la hormona que actúa como un mensajero químico que envía señales entre las neuronas para regular funciones críticas que van desde el instinto hasta el razonamiento, se localiza principalmente en la sustancia nigra. Agonista vs. Antagonista. Un fármaco agonista activa el receptor, mientras que un antagonista lo bloquea. D2. Es el receptor específico de dopamina sobre el cual se suele actuar para inhibir funciones, lo que lo vuelve el antagonista, que reducen los síntomas positivos, que agregan experiencias irreales a la mente. De la esquizofrenia. Para entender cómo la dopamina afecta el comportamiento, hay que entender sus vías de movimiento. Vía mesolímbica, el centro del placer. Ubicación. Conecta con el cerebro reptiliano o parte instintiva inicial. Función. Regula el placer y las emociones. Es la vía responsable de la sensación de recompensa. Vía mesocortical, el centro cognitivo. Función. Se encarga de las funciones superiores del ser humano, el pensamiento y el razonamiento. Importancia. Un desequilibrio aquí afecta la capacidad de tomar decisiones o concentrarse. Vía nigroestriada, el centro del movimiento. Ubicación. Involucra la sustancia nigra y los núcleos basales. Función. Control de la motricidad y el movimiento. Es la vía que se ve afectada en enfermedades como el Parkinson. Vía tuberoinfundibular, el centro hormonal. Ubicación. Conecta el hipotálamo con la glándula pituitaria, hipófisis. Función. Regula la secreción de prolactina. Mecanismo. Normalmente, la dopamina en esta vía actúa para inhibir a las hormonas de prolactina. Si se bloquea la dopamina aquí, los niveles de prolactina suben. Antipsicóticos. Se conocen también como neurolépticos debido a su capacidad para producir efectos de tipo extrapiramidal, relacionados con el movimiento. Hito histórico. El descubrimiento de la clorpromazina en 1950 fue el punto de partida para el uso de psicofármacos en psiquiatría, inicialmente como sedante en anestesia y luego para tratar la psicosis. Clasificación. Antipsicóticos tradicionales, típicos, ABC. Familias. Incluyen las fenotiacinas, butirofenonas y los tioxantenos. Mecanismo de acción. Actúan principalmente mediante el bloqueo de los receptores dopaminérgicos en las distintas vías cerebrales, son los principales antagonistas de los receptores D2 de dopamina. Limitación. Al ser menos selectivos, tienen una alta incidencia de efectos secundarios extrapiramidales, temblores, rigidez. Antipsicóticos nuevos, atípicos, haz diferencia clave. Tienen una acción más amplia y más selectiva. Neurotransmisores. No solo afectan a la dopamina, sino también a la serotonina, adrenalina e histamina. Ventaja. Producen menos efectos secundarios extrapiramidales en comparación con los de primera generación. ¿Qué tienen en común todos los antipsicóticos? Todos reducen la neurotransmisión dopaminérgica. No todos generan los mismos efectos ni requieren la misma dosis, pero su base terapéutica es el control de la dopamina. Psicosis inducida y dopamina. Este es un punto clave de conexión entre la dopamina y la patología. Riesgo elevado. Existe un riesgo muy alto de desarrollar psicosis inducida al utilizar drogas que alteran el equilibrio químico del cerebro. Mecanismo. El problema ocurre con sustancias que aumentan la concentración dopaminérgica sináptica. Es decir, saturan el espacio entre neuronas con demasiada dopamina. Sustancias críticas. Los ejemplos principales son la cocaína y las anfetaminas. Efectos adversos. El bloqueo de dopamina en la vía nigroestriada genera efectos secundarios motores, conocidos como síntomas extrapiramidales.
Movimientos anormales agudos, aparición rápida, acatisia. Sensación subjetiva de inquietud motora y necesidad de estar en constante movimiento. Distonía. Contracciones musculares involuntarias que pueden causar posturas extrañas o repetitivas. Parkinsonismo. Conjunto de síntomas que imitan al Parkinson, como temblores, rigidez muscular y lentitud de movimientos. B. Movimientos anormales tardíos, aparición prolongada, disquinesia. Movimientos involuntarios, rítmicos y repetitivos, comúnmente en la cara, lengua o mandíbula. Periorales. Movimientos específicos alrededor de la boca, también conocidos como síndrome del conejo. Vías y funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas. Conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia metas, son fundamentales porque dependen directamente de la vía mesocortical y del equilibrio de la dopamina. Vía mesocortical. Esta vía se dirige hacia la corteza cerebral. Está íntimamente relacionada con las funciones ejecutivas, capacidad de planificar, razonar y tomar decisiones. Estructuras del diencéfalo. La dopamina interactúa con un complejo sistema de relevo que incluye tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Ansiolíticos. Palabra proviene de la combinación de dos raíces del latín y del griego. Ansio, del latín angustia. Se refiere a la ansiedad, ese estado de inquietud o temor. Lítico, del griego lisis. Significa disolver, romper o destruir. En resumen, un ansiolítico es, literalmente, algo que rompe o disuelve la ansiedad. El problema de la adicción es fundamental entender por qué estos fármacos tienen un control médico tan estricto. Naturaleza adictiva. Los ansiolíticos, especialmente las benzodiazepinas como el diazepam, son altamente adictivos porque generan tolerancia, cada vez se necesita más dosis para el mismo efecto, y dependencia física y psicológica. Mecanismo. Actúan de forma rápida en el sistema nervioso central, proporcionando un alivio inmediato que el cerebro busca repetir. Los ansiolíticos actúan principalmente sobre los receptores GABA. Función. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Efecto. Cuando el fármaco se une al receptor, apaga o reduce la sobreexcitación de las neuronas, causando calma y relajación. Benzodiazepinas. Son fármacos que actúan como un freno para el sistema nervioso. Sus usos principales son: ansiolítico, disminuye la ansiedad y el estrés intenso. Hipnótico, induce el sueño. Miorelajante, relaja los músculos. Anticonvulsivo, controla convulsiones y crisis de pánico. Abstinencia, ayuda en el tratamiento del alcoholismo. Mecanismo de acción. El canal de cloro. Las benzodiazepinas no trabajan solas, necesitan al neurotransmisor GABA. El receptor GABA es una proteína con 5 partes, subunidades, que forman un canal en el centro. La acción. Las benzodiazepinas se unen a este receptor y hacen que el canal se abra con más frecuencia. El efecto. Esto permite la entrada masiva de iones de cloro negativos a la neurona, causando una hiperpolarización. La neurona se vuelve muy negativa y se apaga/inhibe. Seguridad y riesgos. Historia. Surgieron en los 60s como una opción mucho más segura que los antiguos barbitúricos. El antídoto. Si hay una sobredosis, existe un fármaco llamado flumazenil que revierte el efecto rápidamente. Efectos secundarios clave. Ataxia. Inestabilidad al caminar, riesgo de caídas en ancianos. Amnesia anterógrada. Dificultad para recordar cosas nuevas después de tomar la dosis. Dependencia. El riesgo más peligroso a largo plazo es la adicción y la tolerancia, necesitar más dosis. Contraindicaciones, ¿cuándo no usarlas? No se deben usar en personas con insuficiencia respiratoria severa o apnea del sueño, porque relajan tanto que pueden detener la respiración. Miastenia gravis, debilidad muscular grave. Glaucoma de ángulo cerrado. Mecanismo de acción. Se unen a los receptores GABA. Ayudan a que el canal del receptor se abra con mayor frecuencia, permitiendo la entrada de iones cloruro, Cl, a la neurona. Efecto. Esto causa una hiperpolarización, la neurona se vuelve menos excitable, lo que inhibe o calma el sistema nervioso central, SNC. Resultado. Generan un efecto hipnosedante y de calma rápida. Azapironas, buspirona, este grupo se utiliza específicamente para el TAG, trastorno de ansiedad generalizada, y tiene un perfil de seguridad muy distinto al de las benzodiazepinas. Fármaco representativo. Buspirona. Es el medicamento principal de este grupo. Está indicado para aliviar síntomas como el nerviosismo, tensión, miedo, preocupación constante y dificultades para dormir. Mecanismo de acción. El sistema serotoninérgico. A diferencia de las benzodiazepinas que usan el GABA, las azapironas actúan sobre la serotonina. Receptor 5-HT1A. La buspirona se une a estos receptores actuando como un agonista parcial. Proteína G inhibitoria, G. Al unirse, activa esta proteína dentro de la neurona. Control de hiperactividad. El proceso disminuye la liberación excesiva de serotonina en áreas específicas del cerebro, reduciendo la hiperactividad que causa la ansiedad. Ventajas: no producen dependencia. No tienen el riesgo adictivo de las benzodiazepinas.
No generan sedación intensa. El paciente no siente el efecto de somnolencia fuerte. No afectan la memoria. A diferencia del diazepam, no suelen causar amnesia. Sin efecto con alcohol. No potencian los efectos del alcohol significativamente. Efectos secundarios y desventajas, aunque son más seguras en cuanto a adicción, pueden causar malestares físicos, mareos, náuseas y cefalea, dolor de cabeza. Efecto retardado. A diferencia de la calma inmediata del Valium, la buspirona puede causar una inquietud leve o nerviosismo al inicio del tratamiento antes de estabilizarse. A diferencia de las BZD, estas no actúan sobre el GABA, sino sobre la serotonina. Mecanismo de acción. La buspirona se une principalmente a los receptores serotoninérgicos 5-HT1A. Activa una proteína G inhibitoria, GI. Efecto. Disminuye la liberación excesiva de serotonina en áreas específicas del cerebro. Resultado. Disminuye la hiperactividad relacionada con la ansiedad sin producir la sedación intensa o la dependencia de las benzodiazepinas. Beta bloqueantes, propranolol. Definición y uso en ansiedad. Grupo. Es un beta bloqueante no selectivo. Uso en ansiedad. Su función principal es el control de los síntomas físicos asociados a la ansiedad, como la taquicardia y el temblor. Otras aplicaciones. Se usa para hipertensión, migraña, temblor esencial y tras un infarto de miocardio. Farmacodinámica. ¿Cómo actúa? Antagonista competitivo. Bloquea los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos. Actividad negativa. Tiene efectos cronotrópicos, baja la frecuencia cardíaca, e inotrópicos, baja la fuerza del corazón, negativos. Mecanismo. Al bloquear estos receptores, el corazón consume menos oxígeno y late con menos fuerza y rapidez. Farmacocinética, tiempos clave, absorción. Es completa tras la administración por vía oral. Concentración máxima. Se alcanza entre 1 y 2 horas después de la toma. Distribución. Es amplia, llegando rápidamente a pulmones, hígado, riñón, cerebro y corazón. Efectos secundarios y riesgos. Es vital recordar que, al bajar la actividad del corazón, pueden aparecer frecuentes fatiga, mareos, extremidades frías y bradicardia, pulso muy lento. Psicológicos. Trastornos del sueño, pesadillas y, en pocas personas, cambios de ánimo o depresión. Este grupo no trata la mente directamente, sino que bloquea la respuesta física de la ansiedad, como el pánico que sientes antes de una exposición. Mecanismo de acción. Es un antagonista competitivo de los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos, los que reciben la adrenalina. Efecto. Confiere una actividad cronotropa e inotrópica negativa. Cronotropa negativa. Disminuye la frecuencia cardíaca, quita las palpitaciones. Inotrópica negativa. Disminuye la fuerza de contracción del corazón. Resultado. Reduce los síntomas físicos como la taquicardia y el temblor.